mostrador en la 92.9, Radio La Clave. Era el sonido de My Love de Paul McCartney aquí en la 92.9 cuando hacemos el mostrador en La Clave, y ya son las 9:11 de esta mañana de lunes 9 de agosto. Por delitos reiterados de malversación de caudales públicos y lavado de dinero, el fiscal José Morales pidió 15 años de cárcel para el excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuentealba. El persecutor también apuntó contra la esposa del militar en retiro, Anita Pinochet, y solicitó 10 años y un día por maniobras de ocultamiento de dinero fiscal. Además, pidió el decomiso de 5 propiedades del matrimonio. Con esta información a la vista, conversamos a esta hora con Mauricio Weibel, periodista, autor de Traición a la Patria. Muy buenos días, Mauricio, bienvenido al Mostrador en La Clave. Hola, buenos días, Macarena, Federico. Gracias por invitar. Gracias a ti, Mauricio Weibel. Y Mauricio, explícanos un poco para la gente que no maneja toda la información este caso, pero contextualízalo en los otros casos, porque el ejército han sido muchos casos. Y cómo ha influido también el trabajo de la ministra Rutherford, ¿no? que es en el sistema antiguo. Pero todos dicen que gracias a ese trabajo el fiscal Morales, que en el sistema nuevo, apuró el tranco. ¿Qué hay de todo? Cuéntanos un poco, para estar ilustrados de los muchos fraudes al interior del ejército y la persecución de la justicia de esos fraudes. Bueno, mira, este es un caso que me tocó a mí personalmente denunciar, ¿ya? En el libro que escribí y en los reportajes que hice de Clínica y en un foro especial de TVN. Y es un caso en que básicamente todo parte en este caso cuando comenzamos a revisar las propiedades de Fuentealba, ¿no? Fuentealba tenía un número de 4 o 5 propiedades, ya que eran propiedades no pequeñas, propiedades muy grandes, y que las vendía año a año entre sus hijos, las pasaban mutuamente durante años. Y evidentemente a partir de esa investigación nosotros nos dimos cuenta de que aquí había un manejo irregular del dinero, ¿no? Y descubrimos que además él tenía 30 autos de lujo que se había comprado, ¿ya? Estamos hablando de Audi, de Porsche, que compraba con la tarjeta de crédito. A partir de eso hicimos los reportajes y se desató la investigación judicial. Y lo que hay hoy día es que efectivamente está procesado por malversación de caudales públicos y lavado de activos, y se les pide las penas que ustedes señalaban: 15 años para él, 10 años y un día para su esposa, Ana María Pinochet. Pero el tema, ¿de dónde surge este dinero? Básicamente de lo que estamos hablando es que todos los años, hasta el día de hoy, los comandantes en jefe del ejército, solo del ejército, disponen de 2.500 millones de pesos en gastos reservados. Y esos 2.500 millones de pesos anuales, o sea, en 4 años que dura su gestión, son 10.000 millones de pesos, los pueden gastar sin rendir cuentas. Yo sé que parece una locura, pero es así. O sea, eso es lo que costaría, o que en esa época costaba construir 3 colegios bicentenarios. O sea, tú podías construir 3 colegios bicentenarios como los que se construyeron esos años en Colina, con los dineros que le estabas pasando a los comandantes en jefe para que lo hicieran en gastos reservados. ¿Y cuál es el argumento de esa cifra así de alta para gastos reservados, que como bien dicen no se tienen que rendir ni poner a la vista del... Es decir, tienen que gastarse legalmente, tienen una forma de rendición distinta, para ser preciso, no, claro, digamos. Sí. No, para ser preciso, Federico, se rinde sin rendirse. Claro, a eso me refiero. Hay unas formas, digamos. Claro. Bueno, el comandante en jefe le entrega una hoja sin respaldo al Contralor de la República donde dice: me lo gasté bien. Pero no tiene que adosar ninguna boleta, ninguna factura, ningún comprobante. Claro, ese me lo gasté bien queda en la buena fe, digamos. Bueno, lo que pasa, para que no nos vayamos por la tangente, solo para que, en relación a la pregunta de Macarena, el sentido, uno puede estar de acuerdo o no, pero el sentido de los gastos reservados del general en jefe del ejército es para que los gaste para fines de la comandancia en jefe del ejército. Muchos de ellos se vinculan a temas de seguridad, información, un buen funcionamiento del órgano armado. Pero cualquier gasto que no sea para fines del generalato en jefe
es decir, que no sea para fines de la institución, son malos gastos. Y es justamente lo que está investigando, son gastos, son apropiarse indebidamente. Más allá de que la de rendición, como bien nos recuerda Mauricio Weibel, es una rendición puramente formal y todo indica insuficiente, ¿no? Claro, lo que está acusando hoy día, perdona, la Fiscalía, el fiscal Morales, es que Fuente Alba se habría apropiado o habría desviado anualmente unos 750 millones de pesos de gastos reservados. Y que eso explicaría la enorme fortuna que logró construir, ¿no? Claro. Ese es en el fondo el corazón, y por eso partir por los gastos reservados para explicar el monto que son, cómo se rinden, porque si no, nadie entiende cómo alguien habría sacado esta cantidad de dinero todos los años desde las arcas públicas sin que nadie se diera cuenta, ¿no? Claro, y hacía regalos carísimos a sus otros generales y a su entorno. No, llevaba una vida de príncipe, el hombre, siendo que era un funcionario público más. Claro, lo dramático de esto es que esto, la verdad es que se descubre y se logra desenmarañar toda esta historia de casualidad, ¿no? Nosotros hicimos los reportajes sobre las propiedades, sobre estos autos de lujo que se compraban, estos 30 Audi, Porsche, pero no teníamos cómo acceder a los gastos reservados, no teníamos cómo demostrar, y nadie tenía cómo demostrar que los gastos reservados habían salido desde las cuentas del Ejército, que habían entrado a los bolsillos de Fuente Alba, ¿no? Justamente por la estructura que tienen. Claro, ahí hay un tema que hay que revisar, sin duda. Pero hay muchos generales en jefe que no se han enriquecido con los fondos reservados. Es decir, aquí hubo un caso muy concreto y muy visible y muy burdo, porque tiene una colección de autos de lujo, una persona que debiera ganar su sueldo como funcionario público nada más, es casi, oye, una locura, ¿no? Desfachatado. Claro, ahora, yo hay algo que siempre recuerdo, y es que la investigación más grande por gastos reservados no es contra Fuente Alba, es contra Oviedo, a propósito de otros generales. Buen punto. Cuéntanos el caso de Oviedo y los otros casos que hay de investigación de fraudes o conductas ilícitas vinculados con dineros del Ejército. Por favor, Mauricio, tú que estás tan metido en el tema. Todo esto surge porque un día le llega al ministro Astudillo, que estaba antes que la ministra Romy Rutherford, le llega un sobre intermitente en su escritorio, ¿no? En el sobre le decían: investigue al coronel Sergio Vázquez, que era el encargado de los gastos reservados en la comandancia en jefe. Astudillo no alcanza a interrogar a Vázquez porque se tiene que ir, asume la ministra Romy Rutherford, lo interroga, no le convence las explicaciones de Vázquez, de las propiedades que él tenía, y le incauta el celular. Y en el celular descubre los mensajes por WhatsApp entre Vázquez y Fuente Alba y los otros comandantes en jefe. Es decir, le debemos mucho los chilenos al trabajo investigativo de la ministra Rutherford. Muchísimo, y ahí en ese minuto, en esos WhatsApp, ¿no? Más o menos literal, lo que decía Vázquez era: mi general, ¿dónde le deposito? ¿No? Entonces, claro, se produjo, esa fue la primera prueba, y Vázquez, bueno, luego cooperó ampliamente, digamos, con Hidalgo, que fue otro oficial, que era asesor de Fuente Alba, cooperaron con la ministra Rutherford, y eso permitió desenmarañar toda esta historia, ¿no? Hay cosas que son impresentables, por ejemplo, esto de que los ex comandantes en jefes tenían una mesada, por así decirlo, 800.000 pesos de por vida, que se sacaban desde los gastos reservados. ¿800.000 pesos de por vida? ¿Cuánta plata mensual? ¿800.000? Sí, que es entre inaceptable e inentendible, ¿no? Uno no sabe para qué. Completamente injustificable e inentendible. Claro que sí. Sobre todo que tienen una jubilación pagada por todos los chilenos, ¿no? Claro, recordemos que las jubilaciones de los generales suelen ser de 3,5 millones, 4 millones, incluso hay uno que tiene una jubilación de 10 millones de pesos, ¿no? Mensuales. Te voy a hacer ese reportaje, entonces me conozco bien las cifras, ¿no? Hay un general ahí que es el que tiene la más alta, que son 10 millones de pesos, ¿no? Y además de eso, el general en jefe de turno le pasaba una una mesada adicional, ¿no? Claro. Entonces, lo que diría la importancia de este caso, si es que efectivamente la justicia ratifica lo que está pidiendo la Fiscalía, que yo creo que va a ser así, es que eso va a tener un efecto dominó sobre los otros comandantes en jefe, Oviedo, Cheire, Zurieta. Y imagino que esto va a tener un efecto también sobre el resto de
de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, ¿no? Porque recordemos que hay situaciones bastante similares en Carabineros con también gastos reservados que están siendo investigados y que también estamos hablando de dineros muy altos, ¿no? Y con toda esta información a la vista, ¿cómo se opera hoy día? ¿Siguen recibiendo esta misma cantidad de dinero a gastos reservados? ¿Con el mismo modelo de no rendición, digamos? Sí, por desgracia sí. Lo que sí se hizo, que yo me siento en parte orgulloso de que el trabajo periodístico haya contribuido a eso, es que se eliminó la ley reservada del cobre, que era una ley que, por así decirlo, eludía al Congreso, ¿no? El Congreso no tenía ninguna forma de decir cuánto se gastaba en armas, ¿no? Hoy día se eliminó la ley reservada del cobre, el gasto sí se mantiene altísimo, estamos hablando de un gasto del orden de los $600 millones para compra de armas. Eso, estamos hablando de por lo menos unos 120 colegios bicentenarios, para que la gente lo entienda, ¿no? Con lo que claro, para ponerlo en escala. En escala, ¿no? Uh-huh. Y lo otro es que, bueno, había, en la época en que esto estaba más oscuro, habían 4.500, casi $5.000 millones en Estados Unidos, sin destino, que eran por los super excedentes del cobre, del famoso ciclo de las materias primas de los años 2000 en América Latina. Así que mientras la gente aquí marchaba por educación gratuita, que costaba $5.000 millones, esos mismos $5.000 millones estaban aposados para compra de armas, pero sin destino, ¿no? ¿Qué pasó con esa plata, Mauricio? Bueno, esa plata se reintegró, después de todo estos escándalos, se hizo una ley y se reintegró al presupuesto de la Nación, lo cual es positivo, pero una parte de ella, 2.400, se destinó para el presupuesto plurianual de compra de armas, o sea, se financió las compras hasta el año 2023, si entiendo, y se quedó un pequeño fondo de emergencia que se llama de los 1.000 millones, que la verdad no tiene ninguna justificación, ¿no? Porque en realidad Chile no puede comprar todas las armas que quiera, porque si no las grandes potencias te dirían, no, momento. O sea, nosotros no podemos comprar un portaaviones, no estamos en esas ligas, ¿no? No podemos comprar armas nucleares, no estamos en esa liga. Estamos conversando, perdón Mauricio, para que la gente sepa, estamos conversando con Mauricio Weibel, periodista, autor de Traición a la Patria, un libro. Mauricio, ¿qué te parece que volvamos a los casos de ilegalidades, ilicitudes, delitos, fraudes varios al interior del ejército y de otras instituciones armadas? Que la gran crítica es contra el poder civil, que no supo, a partir de la vuelta a la democracia, fiscalizar, controlar al mando militar, y eso permitió ventanas o puertas de ilegalidades importantes. Estábamos hablando del fraude del ex general jefe Fuentealba, ¿cierto? Y de su señora. Tú nos recordaste, vinculado sobre todo a gastos reservados, a mal uso de gastos reservados del comandante en jefe. Tú nos recordaste gastos reservados también defraudados, mal gastados en Carabineros. ¿Por qué no vamos al resto de los casos? Porque hay muchos, pero fundamentalmente han estado en manos de una ministra de Corte, que es integrante de la Corte Marcial, ¿no? La ministra Rumi Rutherford. ¿Qué otros casos hay en este contexto que estamos hablando? Mira, la verdad es que hoy día el caso Milico Ugarte tiene más de 40 aristas, ¿no? Es una situación, la verdad es que increíble. Cuando esto partió con las facturas falsas, facturas que eran materialmente falsas, ni siquiera ideológicamente falsas. O sea, en el ejército se pagaron cerca de 400 facturas que no tenían el fin de impuesto interno. Esto no son gastos reservados, pues decir, no es mal uso de gastos reservados, sino esto le metían la mano a la caja del ejército propiamente tal. A la ley reservada del cobre también, o sea, también era reservado en ese sentido. Por supuesto, estamos hablando de una situación que partió con eso, y solo ese fraude eran alrededor de 5.500 millones de pesos, ¿no? Luego está el fraude de los toners, que era en una oficina donde empezaron a gastar o a comprar más toners de lo que necesitaban, que son para las impresoras, ¿no? Claro. Son 700 millones. O sea, lo que le quiero decir es que era una cosa tras otra. Piensa que si se ratifica lo que está acusando la mesa Badeford y el fiscal Morales, solo los últimos dos comandantes en jefe, ex comandantes en jefe, habrían defalcado 7.500 millones de pesos. 7.500 entre los dos. Entre los dos.
si es que se ratifica esa información. Más lo que se desfalcó en el Milico Gates, hablamos de alrededor de 13.000 millones de pesos. O sea, entre lo que es el Paco Gate y el Ejército y las 50 aristas del Ejército, estamos hablando de sobre los 50.000 millones de pesos. 50.000 millones. Es una cifra gigantesca, ¿no? Es brutal. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo sucedió esto, no? Exacto. Bueno, se sucedió por falta de fiscalización y control del poder civil, entre otras cosas, aparte de delincuentes al interior del ejército, pero los delincuentes aprovechan la oportunidad y faltó control y fiscalización. O sea, había agua para la piscina civil. para avanzar sin miedo a nada, digamos. No sé cuánto ¿Verdad? tiempo, que era como que había agua en la piscina para avanzar sin miedo a nada, una situación insólita, claro, porque cómo no hay fiscalización para esta cantidad de plata que uno, no sé, no alcanza ni a dimensionar una persona. ¿Qué mejora han habido, Mauricio Weibel, después de tu trabajo y de otros periodistas y de otros órganos, y la justicia incluida, ¿cierto? Hemos mencionado a Rumi Rutherford, hemos mencionado al fiscal José Morales. Aparte de la derogación de la ley del cobre y el rediseño de los gastos para defensa, ¿ha habido más avances aparte de los avances judiciales? Claro, no ha habido avances administrativos, pero a mí me parece que el avance central, el avance que se requiere con mayor fuerza es el que no se ha hecho, y es que sea una estructura civil la que administre estos gastos. Porque mientras esto tenga una estructura jerárquica, el cabo nunca le va a poder decir que no al general cuando éste le dé una orden ilegal, ilícita, ¿no? Ese es el gran problema. O sea, tú necesitas... La jerarquía, dices tú. Claro. No, y que lo manden entre ellos, digamos, que no haya un mando civil por sobre. ¿A eso te refieres? No, me refiero a que el general administra los gastos, el jefe de finanzas, el coronel y el cabo no pueden decirle que no. O sea, sucedió en muchas ocasiones, ¿no? Tengo muchos relatos en off de coroneles que tenían, o cabos o capitanes que tenían que aceptar órdenes ilegales, ¿ya? Hay uno famoso, ¿no? Que contaban de un cabo que se niega a girarle un cheque a un general que era un cheque girado a sí mismo, con fondos públicos. Y termina es una pelea a golpes, ¿no? Pero bueno, ese tipo de situaciones, la verdad es que el hecho de que sean los mismos militares, con sus estructuras jerárquicas, los que administran sus fondos, genera un problema cuando esa estructura es corrupta, ¿no? Porque en el fondo se convierte en una institución que empieza a desfalcar. Es lo que pasó en el Paco Gate, ¿no? Los jefes del Paco Gate eran al mismo tiempo los jefes de finanzas de Carabineros. Entonces, claro, evidentemente el que llega, el sargento, el cabo, el capitán, no tiene nada que hacer, no tiene cómo impedir que ese fraude se realice. Bueno, duró casi 15 años esa verdadera asociación ilícita al interior de Carabineros, de la Intendencia de Carabineros, según tú nos estás recordando el caso. Entonces me estoy acordando que fueron muchas generaciones de oficiales, ¿no? Claro, recordemos que, por ejemplo, hay un oficial, el oficial Héctor Nail, que él confiesa a los investigadores, a la justicia, que tenía 600 millones en efectivo en su departamento, aquí en Plaza Italia, en Marín. Wow, me acuerdo, ¿no? de un dicho bien feo, pero se me viene a la cabeza. Sorry, es como la cueca en pelota, po. Sí, claro. O sea, 600 millones en efectivo en el departamento, francamente. Eso es como Breaking Bad, ¿no? Ponerlo más... más elegante, dices tú. Más elegante, ¿no? Y más de estos tiempos de pandemia y de series, ¿no? Pero tanto que vemos series. Sí. Oye, claro, me estoy acordando del caso el caso de ese suboficial que en el casino, ¿cuál casino fue? Ya no me acuerdo, en este que está saliendo. En el Monticello gastó miles de millones de pesos. Claro, estamos hablando del Cabo Cruz, que a mí me tocó escribir esa nota. Yo, la primera vez que tuve la información en mis manos... Cuéntanos un poquito, recuérdanos esa nota, que es muy escandalosa, el hecho que tú contaste en esa nota, Mauricio. Sí, bueno, recordemos la gente, tuvo un cabo, el Cabo Cruz, ¿ya? Que apostó 2.400 millones de pesos en el casino Monticello, ¿no? Entonces, cuando yo obtengo esa información en un documento, porque no bastaba, digamos, el relato, hacía falta un documento. La verdad es que yo no lo publiqué porque dije, esto tiene que estar mal. O sea, ¿cómo alguien se va a gastar esta cantidad de dinero? Digo, lo que pensé es que alguien había puesto los ceros de más en el informe, ¿no? Porque digo, ya está bien, uno va a gastar, no sé, 20.000 pesos.
alguien se gasta 200.000 pesos, le digo, para, ¿qué te pasa? Si alguien se gasta 2 millones, le digo, anda al psicólogo, pero 2.400 millones de pesos, es casi un colegio, ¿no? Se había apostado a este cabo. Entonces, lo publiqué y después conseguimos un segundo informe que decía que solo se había gastado este dinero él, 2.400 millones, y su pareja, Elizabeth, otros 400 millones. Entre los dos se habían gastado unos 2.800 millones en el casino. Wow. Y solo en el tragamonedas. O sea, tampoco lo publicamos, porque decía, pero ¿cómo es posible? Claro, ¿cómo puede Una ser? falla el tragamoneda, inocentemente. Porque la apuesta del tragamoneda es 300 pesos, ¿no? Entonces, imagínate que gastaste 2.800 millones de pesos a 300 pesos. Es una locura, ¿no? Pero finalmente nos conseguimos la declaración secreta del cabo, y era así. Él mismo decía que se acordaba, sí, no, o sea, no tenía ninguna noción de lo que había gastado, porque tenía acceso, en el fondo, ilimitado a los fondos del ejército, a defraudarlos. Impresionante. Oye, Mauricio, y estos no son fondos reservados, estos son fondos del ejército propiamente tal. No, sí, estos son fondos reservados, y te voy a explicar el tiro porque déjame terminar este parte. Entonces, el cabo, por ejemplo, decía dos cosas increíbles. Decía que una noche había perdido 60 millones, que son fondos públicos, y que en algún minuto le había perdido el sentido al dinero. ¿Y por qué este cabo tenía acceso a tanto dinero? Porque este era el hombre que digitaba las compras de armas del ejército. Este hombre tenía... Oye, pero nos quedamos en una parte importante. Oye, nos dejaste la serie a mitad de camino. Este hombre tenía... El asesino es... Este hombre tenía... Lo que hacía es que digitaba las compras de armas, entonces él veía cómo los oficiales hacían movimientos truchos, ¿no? ¿Y qué hizo el cabo? Bueno, montó su pyme, ¿no? Entonces él empezó a pasar las facturas truchas, junto con los otros cabos que se dedicaban a digitar las compras de armas, que aclaremos que las compras de armas del ejército durante años se llevaron una tabla Excel, en ningún sistema informático. Una tabla Excel sin trazabilidad, sin control, sin ningún... O sea, yo con empresas serias tendría una tabla Excel para administrar sus gastos. El ejército sí. Increíble, impresionante, Mauricio, se nos acaba el bloque, pero realmente es espeluznante. Y además este tema de los gastos reservados viene de tanto tiempo, si ya Pinochet se lo desrobaba. Entonces, es una cosa que como el mando civil, y ese es el gran llamado, que el mando civil ejerza mando civil sobre las instituciones armadas, es lo que corresponde, es lo que además dice la Constitución y es lo que va a decir la próxima Constitución, en ningún lugar a dudas, pero el punto es practicarlo, ¿no? Y además, como mencionaba entre Macarena y tú, una mayor rendición de los gastos reservados para que haya menos espacio para el delito, ¿no? Yo creo que ese es el desde. O sea, que a alguien se le rinda, uno no puede tener esa banda tan ancha de gastos reservados. Es que es ridículo porque se rinde, pero se rinde ridículamente, como explicó Mauricio, ¿no? Con un papel firmado a mano diciendo que se gastó bien. Los gasté. Claro. Mauricio, te agradecemos por esta conversación y también dejamos invitadas y invitados a todos los que les interesa profundizar en estos temas a leer tu libro, que es una gran investigación, también Traición a la Patria. Que tengas muy buenos días. Chao, buenos días. Hasta luego. Gracias, Mauricio Weibel. Muy buenos días. Chao. Bueno, y antes de irnos a la última pausa de esta mañana, los quiero invitar a un lugar cooperativo donde el tiempo, el esfuerzo y las lucas que se invierten se devuelven. Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios donde te dan acceso a eso que quieres. Puedes conocer su oferta de productos y también servicios en copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y quédate aquí en la 92.9, también en el mostrador.cl, en radiolaclave.cl y sus redes sociales, Facebook y YouTube. Que en minutos volvemos al último bloque de esta mañana de lunes, aquí al Mostrador en la Clave. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.